Es un conflicto de motricidad. Un conflicto de movimiento. No me puedo mover. ¿Sí o sí? Bueno, ¿por dónde le empezó usted? Por la pierna derecha, ya que has sacado tú la pierna. Por la pierna derecha. Yo no sé si en tu caso ni me acuerdo. ¿Ah, sí? Fíjate que memoria no tengo. En la derecha. Bueno, por la pierna derecha. ¿Es usted diestro? Sí, soy diestro. El hemisferio dominante, el derecho. Y ahora yo tengo la pierna de un músculo. Cada músculo tiene una función. La función hace al órgano. ¿Cuál es el músculo primero que se paralizó? Ya sé lo que hay. ¿Qué son los músculos? Desvalorización. Desvalorización, ¿por qué? Porque los músculos están en el mesodermo. Eso es ectodermo. Miren ustedes dónde están los relés mesodérmicos. Ahí los tienen, todo esto. Ahí está la columna, todos, ¿no lo ven aquí? Aquí están todos, están metidos en la sustancia blanca, que es la que va desde estos ventrículos que están aquí, los ventrículos, a la corteza. Aquí está la sustancia blanca. Y ahí están todos los relés que rigen los músculos, articulaciones, huesos, todo lo que es mesodérmico. Fase activa de conflicto, pérdida de sustancia o pérdida de función en el ectodermo, que son las neuronas, corteza motora. Entonces, la corteza motora, pérdida de su función en conflicto activo. ¿Conflicto de qué? De motricidad. ¿Qué significa qué? ¿Dónde está la corteza motora? Aquí. ¿Qué quiere esa corteza? Conflicto. Entonces, yo pregunto. Un conflicto de motricidad. ¿Qué es un conflicto de motricidad? Querer hacer algo y no poder, o verte obligado a hacer algo que no quieres. ¿Dónde empezó? Por la pierna. Vamos a preguntarle. ¿Por dónde empezaste a notarlo? Yo empecé a notarlo aquí adelante. ¿Para qué? ¿Qué es este músculo? El primero que se me paralizó, ¿qué era? Que yo iba andando, coño, y el pie se me quedaba atrás y me chocaba en el suelo. Arrastraba el suelo. ¿Ese era tu caso? Ah, bueno, pues entonces mira, si lo vamos a tener aquí. Yo no me acuerdo, porque si me acordaba de todo, entonces era un acordador y no un médico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Para qué sirve este músculo? ¿Este músculo cuál es? El cuádriceps. Para avanzar. Para tirar para adelante. ¿Y por qué para tirar para adelante? Y no para un lado. ¿Cuál es su función? Levanta la pierna. Entonces, primer movimiento cuando yo voy a hacer algo, levantar la pierna. ¿Cuál es el primero que le doy la orden? Al cuádriceps. Este me levanta. Luego ya vamos a ver como el tibial anterior y todo, pues me va a estirar la pierna y ya voy a dar el paso. Luego, si yo quiero ir a un sitio, lo primero que hago es mover este. Y si no puedo, pues no lo muevo. Querer hacer y no poder te paraliza, si lo vives conflictualmente, el músculo anterior. Estoy en el borde de la acera de la parada del autobús, justo en el borde, que es lo que dice mi mujer, que a mí me encanta. Está siempre en los bordes de cualquier sitio, de la escalera, de todo. Estoy aquí en el borde, ¿vale? Vienen por detrás mía uno que se va a sentar allí, que viene el tío de cachondeo porque viene con los amigos, y me da un empujón que me va a ir a tirar a la calzada. Pero por ahí está pasando coche. ¿Y yo qué hago? Esto, ¿no? Que me anda por detrás porque no me quiero ir para adelante ahora mismo. Si que voy para adelante me caigo encima de ella. ¿Y cómo estoy impidiendo irme para adelante? Contrayendo la musculatura de atrás, el tríceps, las nalgas, todo esto. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para amortiguar el golpe y no ir a donde no quiero. Verme obligado a hacer algo que no quiero. Cuando me veo obligado a hacer algo que no quiero, lo vivo conflictualmente y lo acabo haciendo obligado. ¿Para qué quieres esta musculatura? Para nada. ¿Me has entendido? Si quiero ir a un sitio y no puedo porque me siento coartado, emocional, social, tal, dice la naturaleza, ¿para qué quieres entonces este músculo? Para nada. ¿Me has entendido? Y te quita ese músculo. Entonces, ¿eso qué hace? La parálisis empezó por aquí. Luego, ¿qué busco? Un conflicto de querer hacer algo y no poder. Empezó por aquí detrás. Me vi obligado a hacer algo que no quería. ¿Tú por dónde empezaste? Por adelante. ¿Querías hacer algo y no pudiste? ¿Y después qué te pasó? Se te paralizó detrás. Porque te veías obligado a hacer algo que no querías. Efectivo y bonde, ¿verdad? ¿Y por qué te he visto yo a ti andando y ahora te vuelvo a ver en silla? ¿Porque estás más cómodo? Entramos y volvemos a salir, caemos y volvemos a levantarnos. Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa que se levante, literal, en todos los aspectos. Anteriormente primero, pues si no se va a levantar de la silla, pero es que ya le he visto levantado de la silla después de haber tenido una conversación, ¿te acuerdas?
Y nada más salir de la consulta a los 2 días estaba andando. Con su diagnóstico de esclerosis múltiple ya en fase avanzada. Y has venido aquí a los grupos con un bastón. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano vuelve a caer una y otra vez. ¿Eso es lo preocupante? No, lo preocupante es que no se levante. Claro, caemos 200 veces. ¿Y qué? Si nos levantamos 201. Lo que pasa es que ahora ya el conflicto está solucionándose. Me he divorciado. ¿Te has divorciado? Sí. Yo no quería decir nada. He venido con mi novia. ¡Oh! Ya estamos. No, mira, ya han dicho, ya estamos en otro. Causalmente la encontré en el portal de mi casa. Claro. Es vecina mía. Fíjate, con todas las veces que habréis visto y nos habéis mirado. Y psicoanalista. Entonces sí que te has perdido. Te lo dije. Ya solo le quedas en la Argentina. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tuyo es ganas de enfrentarte a la vida, ¿eh? Lo tuyo es, pavo, de esta me curo, vamos, hasta de la oreja. Qué valientes hay algunos. Yo no sería capaz, pero bueno, si vaya a ser valiente, ánimo, pa'lante y fenomenal. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Efectivamente. Problema también muchas veces de los conflictos de motricidad. Es que en la silla se va de puta madre. ¿Verdad? Ese es el problema que tiene mucha gente, que es que podemos acabar convirtiendo la enfermedad en una enfermedad de renta, que nos permite conseguir cosas que nosotros mismos creemos que no podríamos conseguir de otra manera. La mayoría de la enfermedad. Cuando yo veo a uno que se me apalanca en una película, digo, pollo, ¿te está gustando la película? No, ¿cómo puede ser así? Claro, el hombre es lo que cree ser. Tu mente crea las enfermedades, tu mente las cura. ¿Cómo se ha podido descubrir eso, Fermín? Aquí viene la cosa más bonita del mundo. Cuando él empezó a mirar los dichosos artefactos, se encontró que esos artefactos, lo que habíamos dicho antes, individuos que tenían la misma patología tenían un artefacto en la misma zona del cerebro. Entonces empezó a relacionar esas zonas del cerebro con esa patología. ¡Sorpresa! Cuando tú te vas a los relés cerebrales que aparecen aquí, es decir, la cartografía Hammer, no coincide para nada con la cartografía neurológica clásica. Es decir, las zonas del cerebro que controlan los diferentes órganos no están donde te dicen. En muchos casos, la mayoría de los casos. Luego Hammer no tenía razón, era evidente. ¿No? Claro. Pero en el cerebro existen dos cosas. Existe la neurona y la glía. ¿Quién es la glía? El tejido de sostén del cerebro, supuestamente. La que genera la mielina. Pero la glía es mucho más que eso. Hoy sabemos, gracias a la Universidad de Valencia y la Universidad de Boston, en un trabajo conjunto hace un montón de años, demostraron que una glía, una célula glial, la neurona, saben ustedes que no se multiplica. Por lo menos no se multiplicaba en mis libros. Los de ahora a lo mejor ya sí se multiplica, pero poco. Sigue siendo todavía una vaga, ¿verdad? Es solo la capa granular del hipocampo que puede no solamente multiplicarse de vez en cuando. O sea, te lo digo así no lo estamos tomando en la neurología. Como, sí, se multiplica de vez en cuando, incluso de vez en cuando se diferencia en otra neurona distinta y encima emigra también. Bueno, a veces se va al sitio donde falta la neurona y se coloca allí. O sea, una estupidez. Tampoco para tenerla en cuenta. ¿Cómo mande usted? Una neurona que se multiplica cuando antes no se multiplicaba, que se diferencia para hacer una función concreta y que encima emigra y se va a un sitio donde faltaban esas neuronas. ¿Es para no tener en cuenta la capa granular del hipocampo? Hombre, por Dios, es para levantarle un altar y estar todo el día allí, darle que te pegó averiguando a ver cuál es lo que induce eso. Lo hicieron en conejos. ¿Qué hicieron? Indujeron a una glía a convertirse en neurona. Entonces la glía se puede convertir en neurona. Y encima la neurona ya convertida, que es de la capa granular, una capa especial de neuronas que hay en el hipocampo, que es el que controla la memoria. Curioso también que sea en ese sitio, coño, podría haber sido en otro lado. No, ahí, en el de la memoria. A lo mejor la memoria de lo que éramos. O la memoria de lo que debimos ser y no fuimos. O de lo que somos. Poeta. Sí, pues es que la vida es poesía.
Entonces ahí, de pronto, se producen esas historias maravillosas de migraciones de neuronas, de multiplicaciones de neuronas, de todas esas cosas. Pero no le estamos dando ninguna importancia. Lo que yo venía a contarte es la glía, ese tejido conjuntivo, tejido de sostén, como el armazón de la película, porque la que manda, la que sabe hacer las cosas, es la neurona. Desde una neurona que se quita una glía. Por eso los cánceres de los tumores cerebrales son gliomas. Astrocitomas, que es un astrocito, que es una glía, solo se producen en las células gliales. No hay tumores de neuronas, porque se tendría que multiplicar y no sabe. Curioso, ¿verdad? Pero la glía, curioso también, es la que genera el campo magnético del cerebro. Por eso Hammer decía, se produce una alteración de campo electromagnético de una zona concreta del cerebro. ¿Quién descubrió eso? ¿El qué? Que lo que Hammer, la cartografía de Hammer, no es una cartografía neuronal, sino una cartografía glial. Es una cartografía del campo magnético cerebral. Eso lo descubrió Jorge Carvajal. Qué fuerte. Entonces no puede coincidir con los relés neuronales. Entonces son relés diferentes que ustedes se tendrán que aprender como se lo tiene que aprender cualquier neurólogo, porque no se lo han enseñado. Estos relés no existen en la neurología clásica, porque la neurología está basada en las zonas de comando de los órganos, pero a nivel neuronal, no a nivel glial. Entonces esto es un mapa glial del cerebro, no es un mapa neuronal, y por lo tanto ese mapa glial lo leemos en clave de ¿qué? De zonas que tienen un determinado campo magnético y que se ven influenciadas por las alteraciones psíquicas del individuo. Luego nuestro psiquismo, nuestra emoción también es campo magnético. Entonces nuestras emociones alteran ¿qué? El campo magnético del cerebro. Y se produce una rotura de campo electromagnético desde ese área del cerebro, y desde ahí se lesiona el órgano que se aparta del cerebro, fija. Entonces lo que encontró fue un mapa nuevo glial, y aquí tenemos pues cuáles son los relés en la corteza y los conflictos que las alteran. Y aquí ven ustedes una cosa, en la derecha el masculino hace, por ejemplo aquí, arterias coronarias, vesículas seminales, pérdida del territorio. Y aquí cuello del útero, venas coronarias, frustración afectiva o sexual. ¿Y dónde está eso? En el hemisferio izquierdo. ¿Qué significa la lateralidad en Hammer? La lateralidad en Hammer significa que un individuo ve la vida, la primera impresión que tiene de su vida, de la vida, desde el hemisferio dominante. En términos gliales, en términos emocionales, en términos magnéticos, electromagnéticos. Veo la vida, ¿por qué? Por el hemisferio dominante. Por lo tanto, si soy diestro, la veo por el hemisferio derecho. Y resulta que los relés de Hammer son diferentes los del hemisferio derecho que los del hemisferio izquierdo. Luego, si yo conflictúo ante la vida, primero conflictúo desde mi hemisferio dominante, que es el primero que la ve y el que elabora la respuesta. ¿Me han entendido? Sí. Entonces, si yo estoy trabajando con mi hemisferio derecho, si observan aquí, miren, miedo frontal, algo que me viene de frente y que me ataca. Amenaza del territorio, bronquios. Pérdida del territorio. Rencor, odio, disgusto territorial. Delimitación del territorio. Miedo en la nuca, ataque por la espalda. O sea, todo es la defensa del territorio. Es el hemisferio derecho, la conquista y defensa del territorio. En la izquierda, prisa en el tiroides, miedo, susto, pánico, en la laringe, frustración afectiva o sexual, pérdida de la identidad, delimitación del territorio, ahí coincido con el hombre, miedo en la nuca, ataque por la espalda, también coincido con el hombre. Pero los demás, ¿qué ocurre? Aquí defiendo mi territorio, con lo cual ataco o respondo contra el otro. Pego contra el otro, aquí pego contra mí mismo. ¿Me han entendido? Sí, sí. Oye, cuando se cambia por la... Pues te vas al otro, a los conflictos del otro. Voy a explicarlo y así lo vais a entender. Varón. Varón.
problemas en el trabajo. O llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con otro en la cama. ¿La mujer qué es para mí? Si soy varón diestro y manejo el hemisferio derecho Propiedad. de mi territorio, ¿qué hago? Saco pistola y mato. A ella porque es propiedad mía y a él porque se ha metido donde no debía. ¡Pam, pam! Porque para macho, mexicano, yo. Eso hace el varón. ¿No? Mujer. Pilla al marido poniéndole los cuernos. No mata. ¿Cómo que no? Si es mujer diestra y está en edad fértil, ¿no? Su hemisferio el izquierdo. No lo vive como pérdida de territorio, como frustración afectiva. Se echa a llorar. Y entonces pega contra sí misma. No le doy a mi marido lo que mi marido necesita. No he sido capaz de enamorar a mi marido que se ha tenido que ir con otra. Acaba incluso hasta justificándolo. No se separa de él, incluso le aguanta la infidelidad. ¿Me han entendido? Pero ella pega contra sí misma, no contra el capullo este que está aquí. Bueno, ¿qué ocurre? El hombre diestro actúa con su hemisferio dominante. En caso de hacer un conflicto en este hemisferio, por ejemplo aquí, ya no puede ver la vida desde este lado, porque esta la tiene bloqueada por un conflicto. Ante un siguiente conflicto de pérdida de territorio, ya no puede vivirlo como pérdida de territorio, porque ya lo tiene ocupado. ¿Me has entendido? ¿Y cómo lo vive? Como frustración afectiva. No me quiere. Porque ya ahora se tiene que pasar al hemisferio contrario. ¿Entiendes? Esa es la clave de tener un conflicto activo en un hemisferio. Que ya la vida por ese trozo, por este trocito, no puedes verlo así. Entonces aquí vengo a contarle una cosa muy interesante. Es un caso real. Es un señor que va a ser, espera ser nombrado presidente de una empresa, está de director general, presidente es el dueño, una familia poderosa, con una empresa muy potente en Cataluña. Y entonces él espera ser nombrado, que ha sido la mano derecha del presidente siempre, ahora cuando el presidente se jubile, pasa él a ser presidente de la empresa. Hace 2 años lo ha puesto, porque además el dueño de la empresa no tiene hijos, le ha puesto a un sobrino, que es un cantamañana, es muy jovencito, lo ha puesto con él para que le enseñe, para que tal. Y va de ayudante del director general, que es él, va el sobrino. Llega el momento del otro ya jubilarse, que ya no quiere seguir más, y entonces va a nombrar presidente, y él va a la empresa. Ese día, como va todos los días y todo, pues nada, hoy va a ser la reunión de todos los consejeros y todo, entonces tal, y entonces allí el otro lo que desvela es que se va, efectivamente, ya lo sabíamos, pero nombra de presidente a su sobrino. Este se pone malito. Shock psíquico altamente traumático, te pilla a contrapié, porque no inesperado, sino te pilla a contrapié, también inesperado, pero le pilla a contrapié, no, eso no se lo esperaba. ¿Por qué? Porque lleva 2 años con el sobrino, este es un cantamañana, encima me lo van a poner encima, no puede ser, esto era imposible, impensable. Y encima el jefe con el que ha estado toda la vida, él sabe que es un hombre de criterio, pero es un hombre de criterio donde han imperado más los sentimientos emocionales que el criterio. Eso él no lo contaba. Luego tenemos el DHS. Vivido en aislamiento, tiene que poner encima buena cara, porque al fin y al cabo el dueño puede hacer lo que le dé la gana. Pero se siente indispuesto, porque así no puede y se va a casa. Y entonces a las 12 de la mañana se larga para casa. Primera premisa fundamental, todos los hombres diestros que hayan en esta. Cuando vayan a ir ustedes a casa a las 12 de la mañana, que no es habitual, procuren llamar previamente por teléfono. Ojo, ya, madre mía. Solo para decir que va. Para que su mujer se ponga guapa, nada más. Porque este no lo hizo, llegó a casa y ¿qué hizo? Al llegar a casa se encontró a la mujer con otro en la cama, literal. El pobre, de esos días que uno dice no me levantaría. Madre mía. ¿Qué? Tenía que haber levantado. Pero no termina. No termina. ¿Qué hizo este hombre? Se fue a la cocina y se puso a llorar. Entró en una cosa que llamamos, son 2 conflictos activos a la vez. Uno, conflicto de pérdida del territorio, y el otro de frustración sexual o frustración afectiva. Como a la mujer liada con el otro la ve desde el hemisferio izquierdo, porque el derecho ya lo trae bloqueado, entonces no mata, pega contra sí mismo. Claro, si yo he estado dedicado a la empresa todo el tiempo, no he hecho nada y tal y igual,
Así la he dejado. La pobrecita pues se ha tenido que ir a buscarse un apaño y se va a la cocina a llorar. No sé de qué coño estaré riendo, pero lo estoy pasando muy bien y me encanta. Ah, por esto, y parece que estoy así, ¿no? No, por eso. Lo que ibas a decir es que salió de puntillas para que no... Casi para no molestar, ¿no? Y se fue a la cocina, se sentó en un taburete, lo contaba a los meses, se echó a llorar y entró en depresión. La depresión nerviosa son esos dos conflictos activos a la vez. Ya lo saben para todos los que le han deprimido. Conflictos de pérdida de territorio más conflictos de frustración de pareja o afectivo o sexual. ¿Y no he encontrado todavía una depresión? Que no lo tenga. ¿Tú la has encontrado alguna psiquiatra? Tampoco. Pero claro, dice, eso no puede ser, coño, póngase a buscarlo, póngase a mirarlo, y dentro de 2 años, cuando haya visto 200, viene y me lo cuenta y me dice, pues me he encontrado 20 que no lo eran. Entonces yo me retiro. ¿Cómo has dicho que es conflicto de qué? Pérdida del territorio en el hemisferio derecho, frustración de pareja, afectivo o sexual en el izquierdo. Lo tienen ahí, o sea, que ¿Y lo eso, pueden. ¿Y eso es depresión? Eso te hace entrar en depresión nerviosa. Ahora ocurre una cosa, cuidadín aquí lo más bonito e interesante, como salga del conflicto. Y entonces la pregunta fue la siguiente: al entrar en depresión este hombre estaba a salvo. ¿A salvo de qué? Cuando se crea esto que se llama constelación esquizofrénica, aunque la palabra esquizofrénica no es muy adecuada, pero bueno, constelación cerebral, si ustedes quieren, se llama a cuando el organismo tiene 2 conflictos activos a la vez en los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, la orden que pasaba del cerebro al órgano no pasa, pero en su lugar se crea un estado psíquico. Es como si la naturaleza dijera, mira, si en cada una de ellas te hago un hijo de madera, con 2 que tienes te hago 2 hijos de madera, tú no sales de esta ni borracho. Entonces, tienes que buscar ayuda, corazón, porque tienes muchos conflictos. Entonces, vete a buscar un psiquiatra, a poder ser que sea de estos psicoanalistas o algo de eso, ¿no? Busca una ayuda psíquica. Y ahora, en esa ayuda psíquica hay que tener muy en cuenta cómo está viendo la situación el individuo. Esto se me ha borrado, pero bueno, ya volverá, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ahora cojo y le resuelvo el tema laboral. ¿Y entonces qué hace? Literal. Este hombre transmuta toda la película de la empresa y dice, bueno, pues si es que yo soy idiota, soy imbécil, me dejas en mi pellejo, mira al final cómo te lo pagan. Anda el carajo que le zurzan y todo, yo lo que voy a hacer es jubilarme. Y encima ahora estoy enfermo, pues motivo más para jubilarme, con lo cual se ventila el conflicto del lado derecho, que era su hemisferio dominante. Con lo cual, al dejar libre el hemisferio derecho, lo que le había hecho conflictuar con la mujer de una determinada manera, que era yéndose a llorar a la cocina, ahora desde aquí dice, pero será de gracia. Y ahora va por la mujer, que la coge una tirria que va a matarla, que quiere separarse, que toda la historia. Hay que resolver los dos. Tenga usted cuidado, porque si le deja con el otro activo la va a liar. ¿Me han entendido? Sí. Entonces, O sea que nunca una persona puede tener 2 conflictos activos en el mismo hemisferio, aunque sean en zonas. en el mismo hemisferio sí. No, En el mismo relé no. No en la misma zona, pero En el mismo relé, llámale a esa zona de comando un relé de comando. En este mismo relé no pueden caer uno y otro y otro y otro. Puede, sí, uno soluciona, hace otro, soluciona, entonces va a haber varios impactos en el escáner. Pero a la vez no pueden estar ninguno de esos que veas aquí. Han sido secuenciados. A la vez no los puedo hacer, pasaría aquí. vayas al relé, digamos, que se corresponde con esa zona, pero en el hemisferio contrario. Tiroides, prisa. Antes preguntaban el tiroides. Aquí hay que hacer algo, nadie lo hace. Pero el tiroides ese es el ectodermo. Pero hay otro tiroides que es endodérmico, que es la glándula tiroidea, que es produciendo ¿qué? Hormona tiroidea. Y entonces esa glándula puede dar hiper o hipotiroidismo. ¿Sí o sí? Bueno, yo le digo tal. ¿Para qué sirve el tiroides? Para regular cosas. ¿Para? Para regular una serie de cosas. Para producir hormona tiroidea. Ah, para que, bueno, ya, pues... ¿Para qué sirve la hormona tiroidea? El fundamental de la hormona tiroidea. Para producir energía. La hormona tiroidea incendia el metabolismo. Es la que quema el sustrato para que ese sustrato se convierta en gasolina, en energía. Es la chispa del carburador del coche. Ahí entra la gasolina, pero si tú le metes una chispa, la gasolina no explota.
Y al explotar, ¿qué ocurre? Que se convierte ¿en qué? En energía, que es energía cinética, que produce movimiento. Entonces, ¿para qué sirve la hormona tiroidea, por tanto? Para producir energía. ¿Qué conflicto es el que hay detrás? Querer llegar a todas partes, querer hacerlo todo. En el hiper. Quiero hacerlo todo. Tengo que llegar a muchos requerimientos y tengo que hacerlo todo bien. ¿Dónde se da eso? En la gente que tiene patrón de eficacia y responsabilidad y se ha metido en camisa de 11 varas queriendo hacer todo lo bien a la vez, todo muy bien y todo estupendamente. Y quiere llegar a todas partes. Y entonces, ¿qué hace ella? Dar una orden a su organismo de dame más energía. ¿Y cómo te doy más energía? Aumentando la hormona tiroidea. Más cantidad de hormona tiroidea. Y como no puedo producir más cantidad de hormona tiroidea por las venas, ¿qué lo hago? Aumentando la glándula que produce más energía, que produce más hormona tiroidea. ¿Y dónde se da eso habitualmente? Las mujeres. ¿Y por qué en las mujeres? No, el bocio no da hipertiroidismo. El bocio que se daba era por un estado carencial de yodo. Ah, ya. ¿Por qué las mujeres? Porque tenemos muchas más cosas para Hay mayor exigencia, ¿no? Tienen más cosas que demostrar ante los, ¿no? Porque han salido de casa. Ah, claro. Ah, ¿verdad? No, claro, no, ¿por qué? Porque Sí, han claro salido que de casa. sí, claro. Han salido de casa para ir a trabajar De su territorio. Tienen que volver a hacer el trabajo. sin dejar la casa, Claro. Pues está claro. porque está compitiendo con el hombre Claro. en inferioridad de condiciones, porque le han dicho que tiene que realizarse, no te lo pierdas, y para realizarse tiene que tener éxito laboral y profesional. ¿Y quién cuida a tus hijos mientras tanto? A tus hijos y todo lo A demás. la chacha. ¿Y la chacha cuánto la pagas? Es interna. ¿Cuánto? 900 euros. ¿Y cuánto ganas tú? 1000. Coño, te quedan 100 euritos para tabaco. Pero te estás realizando. Qué fuerte. ¿Y qué creías? ¿Que era por los bancos lo de la Puerta del Sol? No, yo te voy a hacer. A mí, a la cuestión es pinchar, porque hay que preguntarnos cosas nuevas. No, hombre, no, eso es mucho más importante que los bancos. Los bancos del hemisferio derecho, ¿no te das cuenta? Es la consecución del poder. Pero esa consecución está muy bien cuando está bien administrada. Y ese es el hemisferio femenino. ¿Y qué estamos perdiendo? La feminidad. Claro. Y al perder la feminidad, ¿qué estamos perdiendo? Algo mucho más serio que todo eso, que se llama amor incondicional. Estamos perdiendo a la madre. Yo leí hace unos días una cosa de Baba, y dice, ¿por qué quieres tanto a los norteamericanos? Y dice, porque no tienen madre. Y se me caía el alma. ¿Es verdad? O sea, Baba decía eso. Porque no tienen madre. Porque ahí empezó el movimiento de liberación, de que la mujer se libera yendo a trabajar y compitiendo con el hombre y acabando siendo directora general de la empresa, que encima está infinitamente más capacitada para administrar, por lo tanto lo va a hacer mucho mejor que tú. Encima tiene más patrón de eficacia y responsabilidad, con lo cual va a estudiar más que tú, te va a sacar mejores notas y te va a desanimar, de tal manera que ahora tiene usted la facultad de medicina, por ejemplo, lleno de mujeres y 3 o 4 tíos que se esconden por las paredes. ¿Por qué? Porque para llegar a la facultad de medicina en este país, ¿qué hay que hacer? Sacar muy buenas notas de la selectividad. ¿Y quién saca eso? Una mujer. Más válida que el hombre. El problema que tenemos es que si queremos destruir el sistema, la ponemos a competir. De cada 4 de la última promoción, Mujeres. ¿Todo? Todo. Sí. Pero a ti te sigue interesando todavía el hipo, que es una cosa que lees en los apuntes. ¿Qué pasa con el hipo? Vamos a ver. La mujer está en hipertiroidismo, queriendo llegar a todas partes, ¿ok? ¿Qué es? Llegar al trabajo, llegar a los niños, llegar a la casa, llegar al marido, llegar a las amistades. Luego encima vivo en un barrio muy bonito, muy bueno y muy grande, porque el chalet es muy grande, porque mi marido es un abogado de una firma muy buena y tenemos un chalet muy grande, con lo cual que tengo luego las reuniones sociales, hay que llevar al niño a la hípica, hay que llevar al otro que hace tenis. Yo lo veo aquí. Te leo, aquí lo tienes, más a la onda.
Pozuelo, los pueblos más ricos de España. Pues ahí los tienes, toda la gente que vive ahí está en ese plan. ¿Cómo están? Hipertiroidismo uno tras otro. E hipotiroidismos. ¿Y cómo se producen esos hipotiroidismos? ¿Qué es el hipotiroidismo? Lo contrario. Se acabó, no hay hormonas. Entonces uno descubrió, ahí descubrimos una cosita muy simpática. Cuando tú tienes un hipotiroidismo, ¿qué te hace? En la analítica clásica, te pide la hormona tiroidea y te ven la TSH alta, que es la hormona estimulante del tiroides, que está muy alta, tratando de estimular al tiroides, pero el tiroides no responde. Por lo cual la hormona T4, la suya, está muy baja, por debajo de lo normal, con lo cual tú te vas arrastrando por los suelos. No puedes tirar porque no tienes energía. Ese es el hipotiroidismo. ¿Y eso qué hacemos? ¿Qué pasa ahí? Entonces tú analizas y te encuentras, en la misma analítica, pides anticuerpos antitiroides, y te encuentras los anticuerpos antitiroides desmadrados, sí o sí, doctor, claro. Entonces dice un anticuerpo que atacan ¿a qué? A tu tiroides, haciéndote una tiroiditis. Anticuerpos que atacan a tu tiroides, enfermedad autoinmune, que es tanto como decir, tu sistema inmunológico se ha vuelto idiota porque te está atacando estúpidamente. Y yo me pregunto, hombre, después de saber cómo se la gasta la naturaleza, me parece un poco frívolo decir que se ha vuelto idiota. A lo mejor si me pongo a explicarme qué es lo que está intentando hacer, a tratar de averiguarlo, ¿y qué averiguamos? Averiguamos una cosa maravillosa. Entonces empezamos a preguntarle a las mujeres, vamos a ver, corazón, y cuando tú estabas en este afán de llegar a todas partes, de quererlo hacerlo todo, ¿no te estabas dando cuenta? Dice, ay sí, me estaba dando cuenta de que por aquí me estaba matando, que esto no era vida. ¿Y por qué no paraste? Porque no era capaz de parar. ¿Pero tenías ganas de parar? Dice, por supuesto, esto era una perra vida. ¿Y entonces qué te pasaba? Que el patrón de eficacia y responsabilidad que tienen las mujeres, mayoritariamente, no le permitía tirar la toalla. Ella, por tanto, por su patrón de comportamiento adquirido desde la más tierna infancia, es decir, su hábito de comportamiento, su personalidad, la llevaba al despeñadero, queriendo llegar a todas partes y encima haciéndolo todo bien, porque no basta con decir, tengo aquí los niños, luego vengo y tengo que hacer una comida estupenda y tengo que tener a los niños de punta en solfa y cada cosa en su sitio y un sitio en cada cosa. Entonces, mi personalidad no me lo permite. Entonces, el alma, miren de quién voy a hablar ahora, el alma, que sabe perfectamente para lo que has venido, que se la sabe toda, que encima sabe que todo el proyecto de vida es un proyecto de felicidad. Dice, no te preocupes, como tú no eres capaz de parar, te paro yo. Es un boicot del alma, el hipotiroidismo. ¿Y cómo lo hace? A través del cuarto centro, que es donde se conecta el alma, el cuarto chakra, el chakra del corazón, el chakra del amor incondicional. ¿Cuál es el chakra secundario del cuarto? El timo. Entonces es una orden del cuarto sobre el timo para que genere anticuerpos contra el timo. Entonces, si yo me cargo las células productoras de hormona tiroidea, por más que tú le des el estímulo, no vas a tener más energía, no vas a hacerlo. Tú no paras, te paro yo. No me digan que no es una preciosidad. Más precioso todavía es cuando la persona lo entiende. A partir de ese momento empezamos a bajar el eutiroz, desaparecen los anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina y la persona empieza a producir su propia hormona y se quita el hipotiroidismo y se quita las pastillas. Cientos de casos tenemos. Un día estaba una endocrina que había hecho la formación. Solo con comprenderlo, sin dejar... No, como que solo con comprenderlo es el primer paso. Lo primero para resolver un problema es que sepas que lo tienes. Salvo que en la fase hipertiroidea te hayan barrido el tiroides quirúrgica. Que seguirás tomando el tiroides. Salvo que te hayan operado, te hayan quitado la glándula, que es lo que hacemos ahora. Pero ¿qué pasa si te han operado y no te han quitado la y no tienes medicación después? Porque tu tiroides funciona normalmente. Es que eso son fases. Si te han quitado la tiroides y no tienes medicación. ¿Sin tiroides? No, siempre hay restos tiroideos. ¿Eh? Extracción total. Restos tiroideos tiene que haber producción de hormona tiroidea. ¿No? Si no, no puedes enchufar la máquina de producción de ATP, de producción de energía.
Sí, pero también hay casos de gente que piensa que le han quitado todo el tiroides y no se lo han quitado. Se lo quitaron todo. No, pero eso es Por el doctor Marañón, sí. certificado por quien quiera. Se lo quitaron. Certificado por quien quiera. En la época en que eso hacían, no ocurría realmente, porque luego se han hecho, se ha visto, muchas veces operas queriendo, por ejemplo, vas a quitar un carcinoma de tiroides, un cáncer de tiroides, y luego haces un rastreo otra vez por isótopo de iodo 131 y te dan captaciones en la zona. Luego hay restos, Le hicieron una extracción. sí, pero luego no le hicieron el isótopo para ver si había captaciones y seguía teniendo hormona T4. No lo entendía. Pues sería un tiroide supernumerario, pero vamos, no estamos hablando para eso porque esos son ya casos. Sería un tiroide supernumerario que habría en alguna parte, no lo sé. A veces se desarrolla, en las neuronas ocurre, cuando una parte pierde su función, otra puede cogerla. ¿Los hipertiroidismos autoinmunes? Los hipertiroidismos autoinmunes es cuando está cogido en la fase hipertiroidea, antes de que la autoinmunidad se la haya cargado. Es una fase. Pero Fermín, por mucho que lo haya entendido la mujer, si no cambia de actitud, va a seguir con el mismo problema. Pues claro, pero para cambiar de actitud lo primero necesita entenderlo, ¿no? Sí, sí. Pero... Claro, vamos a ver, cuando tú le dices, cuando te viene una señora así, 38 años, de punta en solfa, profesión, economista, ¿en qué trabajas? Dirección de empresa, dale que va. Hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, por cualquier... Vale. Y te viene con esto, ¿qué le hago yo? Le cuento su vida. Antes de decir nada, empiezo a contarle su vida. Y le digo además, y no te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo, y no te conozco de nada. Y se va quedando alucinada. Me acuerdo hace poco una gran elementa, que es más famosa, me decía, no me lo puedo creer. Claro, le cuentas su vida porque le cuentas lo que le está pasando con un patrón de eficacia y responsabilidad. Le cuentas lo que está haciendo, que es atender a todas partes, quiere llegar a todas partes, quiere hacerlo bien y quiere total estar. Le estás contando que por dentro estaba diciendo esto me va a matar. Y estás contando que en cuanto empezó a sentir que esto la iba a matar, empezó a dejar de tener hormona tiroidea y se vino abajo. Y que lo que le está diciendo es esto. Y que ese patrón de eficacia y responsabilidad le viene probablemente por la vía de papá o por la vía de mamá. Que es que el patrón de eficacia y responsabilidad es una estrategia de búsqueda del reconocimiento. ¿Por qué? Porque de chico te enseñaron que al sentirte reconocido, que reconocerte era amarte. Buscas el amor por la vía del reconocimiento. Entonces, me siento reconocido, me siento querido. No me siento reconocido, no me siento querido. Entonces, ¿qué ocurre en esas personas? Que tienen un tremendo miedo ¿a qué? Al fracaso. Porque fracaso significa no reconocimiento significa pérdida de afecto. No me quiere. Ese era el papá que decía, mira qué buena es mi niña. Que mira qué notas me ha sacado, qué tal y qué cual, ves, esta hace todo. Y además me ponía de ejemplo para mi hermano, que era un cafre, para que mi hermano que no hacía nada decía, pues te podías parecer a Pilarita. Y claro, pues la Pilarita decía, bueno, es que yo ya he encontrado el chollo. ¿El chollo de qué? Si te han condenado, corazón, al resto de tu vida a ser eficaz y responsable para buscar el reconocimiento. Y buscas el amor por la vía del reconocimiento. Otros buscan el amor por la vía de, si me quieres, me vas a querer incondicionalmente, a pesar de cómo yo me comporte. Y esa es la rebeldía. ¿No? De lo primero, no hay ninguno en la puerta al sol. De lo segundo, está lleno. Del segundo, está lleno la puerta del sol. De gente que se ha sublevado ante la imposición de cuál es lo que tienes que cumplir previamente para que yo te ame. Pero ¿qué es lo que hacemos con los críos? Eso continuamente. Enseñarles desde la más tierna infancia eso. Y hay gente que cae en el patrón, porque tú ante un patrón de comportamiento adquirido en la infancia impuesto por los padres, los arquetipos paterno-maternos, no tienes nada más que dos opciones: o te identificas con él o te rebelas. Entonces la rebeldía al final te acaba creando, es una indisciplina que acaba creando tu propia indisciplina, porque te rebelas al final hasta contra tu propia autoridad. Y es rebelarse contra todo tipo de autoridad y te rebelas contra la tuya. Entonces tú eres el que esta noche dices, mañana me voy a levantar a las 8 porque voy a ir a jugar partido de fútbol, y a las 8 cuando suena el despertador dices, bueno, sí, ¿qué más da? Si Pepito y Juanito jueguen en mi lado, tal. Y tú mismo te boicoteas tu decisión de la noche antes porque ya no tienes ni disciplina. El otro entra en un patrón de eficacia y responsabilidad que le va a matar. Ese es lo que buscan las multinacionales. Esa es la carne de cañón de las multinacionales. Por eso en todas las multinacionales tenemos así de gente con el tiroides hecho polvo. Bastaría simplemente comprobarlo, hacer una epidemiología y nos daríamos cuenta de que estamos hablando con razón. ¿Por qué? Porque un patrón de eficacia y responsabilidad es lo que buscan los cazadores
de ejecutivos y de todo, porque le das 2 y te las hace divinamente, pero es que le das 3 y te lo hace igual de bien, y le das 4 también, y tú le dices, oye, parece que vas a heredar la empresa. No, si no hace falta, ni siquiera va a heredar la empresa, es que no puede sustraerse a su patrón, a su compulsión de querer hacer todas las cosas bien y tener que hacerlas todas bien. Pero encima se ha casado porque ya le tocaba la edad, pues ¿para qué quieres más? Ahora encima tiene que atender al marido, y encima hay que tener un niño que si no se me pasa el arroz. Pues toma niño, y el niño llora por la noche y se mea y hace todo eso, y encima dice mamá, que es como diciendo ven aquí coño, ¿dónde vas? Y la otra se tiene que ir a la ejecutiva. Claro, pero ¿qué hemos hecho? Vivir en una sociedad que ¿el marido qué hace? El marido la deja que vaya y haga eso. ¿Por qué? Porque le viene muy bien. ¿Por qué? Porque el 85% del tiempo lo dedicamos a generar recursos para pagar la vivienda, la alimentación, que la alimentación que hacemos, en vez de hacernosla en casa, nos vamos a comer en los restaurantes, pero es la alimentación, la pagamos. Y la energía de mi casa, en calefacción, aire acondicionado, y la energía del coche para moverme de aquí para allá. El 85% de nuestro tiempo. Y en esa sociedad, con un solo sueldo, no se puede. Entonces viene el otro, muy bien, y el otro me dice, estupendo, y luego encima no se va a quejar ni le va a decir nada a la pobre, bastante que encima me gana más que yo. Y la mujer se está realizando. Eso es lo importante. Sí, pero aquí hay muchas mujeres, pregúntales a ver si quieren volver atrás. No, yo tengo que preguntar nada, yo siempre pongo las cosas encima de la mesa. Lo que sí le puedo preguntar es una cosa. ¿Lo que estoy diciendo es una tontería? No, ¿Está pasando? Claro que estoy generalizando, narices, claro, estamos generalizando y no habría que generalizar. Pero está pasando mucha gente. ¿A qué? No entremos en dinámica. Resérvatelo, no te importa. Con mi... Una pregunta, ¿tienes 5 grupos salieros para tiroides? No, eso es el metabolismo del calcio. Es el metabolismo de la autoestima. Uy, claro que cada cosa tiene su cosa. Claro. Yo sí tengo una pregunta. ¿Y si continúa en ese patrón esta persona de hipotiroidismo? Se queda sin tiroides. Y luego, pues, ¿qué ocurre? Que entra en un estrés mantenido. Que entra en una situación de ¿qué? En una situación de estrés. En una situación de ir a remolque de los acontecimientos. En una situación de pérdida del timón de su vida. En una situación, por tanto, que es la típica situación en la que llega un padre a casa. Acuérdate esto. Llega un padre, cabeza de familia, a casa. Le acaban de echar del trabajo. De camino ha pasado por el banco, le han dicho que está en número rojo, que tiene una semana para ponerlos en negro, y encima la hipoteca hace 2 meses que no la paga. Encima ha ido a coger el coche y está roto. Y cuando intentaba salir del coche con todo este cabreo, la chaqueta rajada arriba abajo. Con el maletín en la mano, y llega a casa, mete la llave en el esto, con una mujer que tiene tela marinera, abre la puerta y cuando entra, se encuentra al niño que está jugando y acaba de coger una de las mejores fuentes y tirarla al suelo. Ha quedado echamisto delante de sus narices. ¿Qué hace ese hombre? ¿Mata? ¿Mata o se mata? Y le pega una paliza al niño de 3 pares de narices. ¿Vale? Movióla. Vamos para atrás. Le ha pasado todo eso. Pero viene a pasar por la primitiva y le ha tocado el gordo. Entra a casa, el niño ha roto el jarrón y dice, toma otro, tío, rómpelo también, que nos vamos a comprar 18. Luego, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo te colocado una situación. ¿Qué hace una mujer que no hace caso a estas cosas? Lo mismo que hace un hombre que no hace caso a las otras. Y otra mujer que no hace caso a las otras. Se está poniendo en una situación de riesgo. Ya se ha cargado el tiroides, fenomenalmente. ¿Cuál es la siguiente? La cualquiera, si vas todo el día a contrapié. Y esa es una de las condiciones. ¿Y qué es el contrapié? Lo que te impide elaborar una respuesta adecuada ante una situación de shock. ¿Shock en la vida? Así, a manta. Mañana llega otro, llegas al despacho y resulta que dice, oye, que hay reestructuración de personal, ¿no te has enterado? Pues si quieres continuar en la empresa te tienes que ir a vivir a Nueva York. ¿Qué le hace ahí ahora? Una amenaza en el territorio, una Biblia en verso, lo que te dé la gana. Pasa todo. ¿Por qué saco esto a colación? Y lo planteo así. Primero porque si se dan cuenta, eso es verdad. Eso es verdad.
Los desencadenantes son una cosa, los predisponentes son otra, pero para que un desencadenante actúe a pequeña intensidad, ya provoque cosas, tiene que haber muchos predisponentes. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo últimamente? Estamos viendo últimamente que hay muchos cánceres que no tienen detrás un conflicto que pudiera justificar, como veíamos antiguamente, una intensidad de conflicto suficiente para generar un cáncer. Como si los cánceres estuvieran produciendo por unos conflictillos de chicha y nabo, que lo más que te daba entonces era una alteración funcional. O sea, porque la diferencia entre una amigdalitis o una faringitis y un cáncer de faringe es intensidad de conflicto, nada más. El órgano es el mismo, el colorido del conflicto es el mismo, pero no es lo mismo la intensidad de no puedo tragar una situación que es jodidísima, a que no puedo tragar, coño, que mi vecino haya vuelto a aparcar en el aparcamiento pegándose al lado de mi puerta que no me deja apenas salir. Eso ya no lo trago, pero tampoco hago un cáncer de garganta por ese asunto, ¿vale? Lo malo es cuando individuos, por situaciones como esa de que no puedo salir del coche porque el otro tal ya me hace un cáncer de garganta, y entonces me pongo a buscar esa situación en la consulta y no la encuentro, porque ¿quién va a identificar semejante nimiedad con un cáncer de garganta como causante de su cáncer de garganta? Entonces me dicen, no hay conflicto detrás de esto. ¿Te suena esto, verdad? Pero yo creo que, aparte de decir trauma emocional intenso, habría que añadir y o sostenido. Y o sostenido. Yo te voy a ir más lejos. No hace falta ni siquiera eso. Te basta con tener una antena de telefonía móvil y un edificio enfrente. Amigo, esa es la historia. Esa es la historia. Te basta tener unos alimentos contaminados. Te basta tener una toxicidad medioambiental en términos electromagnéticos que no se la salta un galgo. ¿En términos qué he dicho? Electromagnético. Uy, se me habrá escapado. ¿Se me ha escapado? No se me ha escapado. ¿Qué producía aquí? Alteraciones de campo electromagnético en un área concreta del cerebro, y de ahí ¿qué? Se lesionaba el órgano que esa parte del cerebro rige. Entonces, un shock psíquico, un DHS, produce una alteración de campo electromagnético y una frecuencia, una frecuencia electromagnética te puede producir ¿qué? Una alteración de campo electromagnético, sí o sí. Sí. ¿Es como un ámbito de discusión? Sí o sí. Si no hay conflicto, si no discutimos no hay conflicto. ¿Y por qué no lo tenemos en cuenta? ¿Y qué está pasando? Está aumentando el cáncer por todos lados. Porque tenemos predisponentes a punta de pala. Primero, la gente en el terreno emocional, en el terreno de vida, está a contrapié todo el día. Porque vamos, una vida. ¿Usted controla su vida? No. Se la controla. ¿Se la controla qué? Una serie de obligaciones y de complicaciones que usted se ha hecho. Antes vivía con 1.000 euros. A usted lo ascendieron y le dieron 2.000. Ya vive con 2.000. Ahora paga más facturas que antes. Con 5.000 paga 5 veces más factura que el primero. ¿Calidad de vida? Si no le da tiempo. ¿O sí? No le da tiempo. Además usted tiene que estar preparado. Si no, ¿qué coño va a hacer aquí un fin de semana? ¿Qué hace usted aquí un fin de semana? Oyendo estas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Con todo lo que podía estar disfrutando, con el día que hace. Hasta eso es una cosa ya de tengo que aprender, tengo que saber, tengo que conocer. En el exterior, todo en el exterior, hasta el conocimiento es externo. Pues ahí nos vamos, nos perdemos. ¿Y qué somos? ¿Un ser externo? No, eso es una manifestación. Somos un ser interior. Hasta que no lo volvamos a descubrir. ¿Que hay gente en la Plaza de Mayo que sabe eso? Por supuesto. En la Plaza de Mayo no, en la Plaza del Sol. Que la hay, que se fue en mayo, claro. El mes de la Virgen, qué curioso. Y el 15 de mayo, 2 días después de Fátima. Yo que como soy muy leguleyo de todas esas cosas. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que hay gente que proclama el amor el día de San Isidro. Qué bonito la gente que dice vamos a querernos entre todos ya de una vez y que se enfrentan a la policía con una rosa. Y sí que eso es una virguería. Así sean tópicos que están mal utilizados por algunos de ellos y por todo lo que quieran. Pero en el fondo es eso, si lo que estamos buscando es eso nada más, volver a nuestra esencia y que somos amor. Y eso no es poesía, corazón. Eso es realidad científica. Ahora podemos hablar de ciencia. Antes era una hipótesis de trabajo que estaba en plan de, bueno, pues para los creyentes, para los lelos,
cosas así. Hoy es ciencia y se lo voy a demostrar. Le voy a demostrar que esto es científico. ¿Y quién lo demostró? Peter Garyaev. ¿Y quién es ese señor? Un ruso. Peter Garyaev, terminado en V, del Instituto de Ciencias Avanzadas de Rusia, miembro de la Academia de Ciencias Rusa, que con todo un equipo, en el Instituto de Ciencias Avanzadas de San Petersburgo, con todo un equipo de ¿qué? De ingenieros, genetistas, biólogos, lingüistas, ingenieros de telecomunicaciones, bioquímicos, todo un equipo multidisciplinario, se dedicaron a buscar una cosa. ¿Qué? Buscar la frecuencia del ADN. Y encontraron que el ADN emite una frecuencia. ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo se les habría ocurrido buscar una frecuencia en el ADN? Y encontraron que el ADN emite una frecuencia. El ADN emitiendo una frecuencia. Pero el ADN es una hélice, no una doble hélice. Pues esa doble hélice descubrieron que está emitiendo una frecuencia ¿desde dónde? Desde el interior de la doble hélice. ¿Pero qué hay en el interior de la doble hélice? Nada, vacío. A ver. Emite una frecuencia desde el vacío. Hombre, eso me suena un poquito al sutra del corazón del budismo. ¿Se lo saben? Pero al fin y al cabo viene a hablar de ¿qué? De la vacuidad inherente al ser. La vacuidad inherente al ser. El ser es vacuo. La parte vacua del ADN es la que emite la frecuencia. ¿Y es una frecuencia? Sí. ¿Electromagnética? Sí. ¿En qué rango? 150 MHz. Y lo descubrieron. Y a caballo de esa frecuencia, ¿saben lo que es una frecuencia, no? Electromagnética, ¿no lo saben? Parece mentira que ustedes no lo sepan y estén todo el día utilizándola y la lleven en el bolsillo. Es el móvil. ¿Cómo se mueve el móvil? ¿Cómo funciona el móvil? A ver si también me van a negar el móvil. Porque lo bonito que tiene esto de la frecuencia del ADN es que estando en la era de las telecomunicaciones como el móvil ya no lo podemos negar. ¿Qué no podemos negar? Que el móvil utiliza una frecuencia electromagnética, 1800 MHz para ser exacto. Que el wifi de su casa, eso sí que es una revolución. Un bicharraco allí con unas lucecillas parpadeantes en verde, que le está pasando a usted páginas enteras de información, que usted a través de un ordenador que ni siquiera está enchufado con él, está usted bajándose ahí todo y venga y habla con el Skype, con su amiga que está en Australia, que es justo debajo de usted del globo terráqueo, y todo lo de, y encima gratis, porque el Skype es gratis. Qué fuerte, ¿no? Y todo eso, ¿por dónde cree usted que está pasando? ¿Eh? Con una onda electromagnética que se está emitiendo al espacio, porque la antena está puesta en el cacharro, pero yo no tengo conexión a esa antena. Yo estoy aquí en otro lado, con mi ordenador, que no está conectado. Es el wifi, está emitiendo 2400 MHz, emite el wifi. ¿Qué significa eso? Que es una onda electromagnética a caballo de la cual va codificada la información. ¿Sí o sí? Entonces el aparato sabe codificar la información y emitirla. Por ejemplo, en mi ordenador, yo le mando un email a alguien. ¿Qué hago? Mi ordenador es capaz de codificar esa información, montarla en una onda electromagnética, mandarla a través del wifi, lo cogen un montón de antenas por el camino que la van manteniendo y amplificando, y así llega hasta Australia. Pasa por los satélites, hace todas las virguerías esas. Llega a Australia al ordenador del amigo con el que estoy hablando. ¿Qué hace el ordenador de ese amigo? Coge esa información que va a caballo de esa onda electromagnética y la decodifica, porque tiene el código para decodificar, y la vuelve a convertir en imagen. Por eso él me está viendo a mí según habla conmigo, yo a él. Mi imagen está siendo codificada, mi voz está siendo codificada. Lo mismo que hace su teléfono. Llama usted a alguien, María, y dice usted María por el teléfono cuando la otra ha descolgado, y la otra dice, hombre, Luisa, eres tú. La ha conocido hasta por la voz. Qué fidelidad tiene. ¿Y qué ha ido el María por el espacio? María, de aquí hasta Barcelona. No. Ha ido la palabra María, el sonido María codificado en pulsos mediante una onda electromagnética por el teléfono móvil, y lo único que ha hecho el aparato receptor de allí es que sabe decodificarla y volverla a convertir en sonido, y a ella le suena en la oreja con el mismo sonido que tiene usted. Tan fidedigno es que hasta la ha conocido, nada más decir si te dice su nombre. ¿Sí o sí? ¿Eso está claro? ¿Lo entiende? Bueno, si yo tengo una frecuencia en mi ADN,
¿Qué ocurre cuando usted lleva, por ejemplo, la radio puesta? La radio también emite frecuencias, ¿no? Radiofrecuencias. Lleva usted la radio en el coche. Oyendo usted Radio Marca, para no darnos con políticas. Radio Marca, donde le están radiando usted un partido. Y cuando dobla usted una esquina, de pronto donde estaba rodando el partido, se oye usted: che, qué bueno que viniste, hermano, cuánto tiempo hace que no te veo, pero ¿qué esto qué es? ¿A qué viene esto? Y es una emisora pirata que hay allí al lado que está emitiendo. ¿Y qué ha hecho? Solapar la de usted. ¿Por qué? Porque emiten la misma frecuencia, sí o sí. ¿Y qué ocurre? Que usted venía escuchando Radio Marca, que tiene la emisora a 30 o 40 kilómetros donde usted está. Y este la tiene justamente en la habitación de la casa por la que usted acaba de pasar. Es una emisora más pequeña, pero en ese lugar tiene más intensidad que la suya. Y como está emitiendo piratamente la misma frecuencia que usted venía escuchando, le interfiere su frecuencia. Entonces se solapa y se superpone la información de él a la información que usted estaba recibiendo de la otra. ¿Por qué? Porque a igualdad de frecuencia tiene mayor intensidad. Cuando usted pasa otros 100 metros más allá, ya la suya no llega y vuelve usted a recuperar la que sí llega hasta ese sitio, que es la de Marca que usted iba escuchando. ¿Me ha entendido eso? A todos nos ha pasado. Cuando usted va de viaje, lleva puesta una emisora y resulta que cuando se va separando de la fuente, pues ya empiezan las distorsiones y todo, y se meten otras emisoras que están emitiendo en la misma frecuencia, pero ya son otras emisoras que dicen unas cosas diferentes. ¿Sí o sí? Ahora vamos a ponernos en el caso del ADN. El ADN emite una frecuencia de 150 MHz a caballo de la cual va todo el patrón de organización del sistema. Absolutamente toda la biología del ser humano, todos los patrones de organización y funcionamiento del ser humano van a caballo de una frecuencia de 150 MHz. Y sé que lo que estoy diciendo me la juego más que hablando de Hammer. Pero ya te he perdido al río. Sobre esa frecuencia va todo el patrón de información del sistema. ¿Qué son los genes? A esos que tanta importancia le dan ustedes. Los genes son simplemente aquellos aparatos, llámese ordenador de su casa, que decodifica la información y la convierte en proteínas, en moléculas, para que toda la bioquímica del organismo funcione. ¿Me han entendido? Entonces, ¿un gen quién es? Un fabricante de proteínas. ¿Y qué fabrica? En función de lo que le digan. ¿Quién se lo dice? La frecuencia del ADN. Esa frecuencia del ADN tiene todo el patrón de organización del sistema. ¿Y de dónde nace esa frecuencia del ADN? Esa es la cuestión. Entonces estos siguieron investigando y se encontraron que esa frecuencia del ADN que aflora y que va hacia los genes mediante una onda de radio y sonido, de casualidad, está conectada con un campo que ellos llamaron campo energético informacional, que son lo que los físicos llaman campo cuántico. ¿Y qué es eso de conectada con un campo? ¿Sí? Conectada con un campo cuántico que no se rige por espacio-tiempo. ¡Qué fuerte! Si esto está sonando incluso a lo que contaban de Dios hace unos años, que era no sé qué, de que no tenía espacio ni tiempo, ¿no? Cosas de esas. Bueno, el campo cuántico, totipotencial, donde están todos los patrones de organización de todos los sistemas habidos y por haber, donde está todo, cualquier cosa posible manifiesta, está ahí potencialmente. ¿Qué hace entonces nuestro ADN? ¿Sabe usted qué diferencia tiene usted, por ejemplo, con la mosca de vinagre en términos genéticos? 1000 genes de diferencia entre una mosca de vinagre y nosotros. Peor aún, ¿cuál es la diferencia genética con el ratón? En términos de genes, ninguna. ¿Cuál es nuestra diferencia genética con el chimpancé? 0,01. ¿Qué significa? Que el 99,9% del chimpancé y nosotros compartimos los mismos genes. En el 99,9%. Luego hay una cosa manifiesta en la genética actual, que es que la diversidad biológica, lo digo para todos los que han adorado al nuevo Dios actual de la biología, que es la genética, y estos son realidades, esto no lo digo yo, eso está demostrado y eso se descubrió cuando se descubrió el genoma. La diversidad biológica no puede ser explicada por los genes.
Porque para la diferencia biológica que hay entre una mosca del vinagre y yo es evidente, sobre todo porque yo no llevo alas, es evidente. Y sin embargo mi diferencia con ella son de 1000 genes. Luego ocurre una cosa, que hay genes en la mosca que están fabricando proteínas de mosca, y esos mismos genes en mí están fabricando proteínas mías y construyen esto, que no es una mosca, o por lo menos eso espero. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, si no está la diversidad biológica en los genes, ¿dónde está? Se ha visto también una cosa, que un gen puede codificar 2000 proteínas diferentes. Eso es lo que llevan conocido hasta ahora. Es decir, fabricar 2000 proteínas diferentes. Vamos a ver un gen como la fábrica de porcelanosa, que lo mismo te hace un azulejo, que te hace un figurín, que te hace un ladrillo, que te hace cualquier cosa, depende de lo que le pidas. Eres un fabricante. Pues este hace lo mismo, 2000 cosas diferentes. Entonces dependerá de lo que tú le pidas, porque un gen en un determinado momento fabrica una cosa y otro gen no fabrica otra. Y entonces nace una nueva ciencia que se llama epigenética, que es el estudio de los factores que hacen que se activen o se desactiven los genes. Porque se ha comprobado que muchos genes vienen activados, otros no están activados. Unos se activan antes, otros se activan después. ¿Dónde se ha comprobado eso? En los gemelos. Tú tienes dos gemelos que traen un mismo gen equivocado. Uno desarrolla la enfermedad y otro no la desarrolla. Uno la desarrolla a los 15 años y el otro hasta los 45 no la desarrolla. Entonces la cuestión no está en los genes, ni aun teniendo el gen equivocado, ya alterado de nacimiento, sino en los factores que hacen que se activen o se desactiven los genes. Y a eso se llama epigenética. Aparece Bruce Lipton, el padre de la membrana celular, y descubre, y uno de los padres de la epigenética, descubre que en la Universidad de Stanford, que el 98% de los factores que hacen que se activen o se desactiven los genes son electromagnéticos, y solo el 2% químicos. Y toda la bioquímica, que es donde estamos investigando y donde estamos buscando, solamente son el 2% de los factores activadores de genes, que es la clave de la película en biología actual. Sigo en la biología actual y la bioquímica actual. Y el 98% ondas electromagnéticas. ¿Y qué descubre más listo? Claro, cuando descubrió eso lo echaron, se tuvo que largar y anda para ahí dando conferencias. Está para por España. Es genial. Barcelona, ¿verdad? Es genial, porque oírle es un gustazo, porque encima ha estado. Es un cachondo mental. Sí, me escribió que lo trajo, me dijo, oye, si quieres que dé una en Madrid o algo, pero estaba yo pachucho, no estaba yo para organizarlo, pues, pero la acabo organizando una a Bruce Lipton, porque me parto de risa con él. ¿Qué demuestra Bruce Lipton? Que el pensamiento resuena con la frecuencia del ADN. Que el pensamiento puede hacer que un gen modifique la construcción de una molécula, y en vez de construir una proteína, construya otra. Que el pensamiento es una onda de banda ancha capaz de sintonizarse con la frecuencia que lleva a caballo de ella todos los patrones de información del sistema, que es la frecuencia del ADN. ¿Y entonces qué hicieron? En San Petersburgo, pues hicieron una cosa muy sencilla. Pusieron un embrión de rana, de salamandra, en una cámara, con unos aparatajes, porque eso es lo que tenían, muchos aparatos y muy buenos que diseñaron, con unos láseres solitónicos, que eso ya estaban diseñados antes. Son unos láseres amplificadores de señal, como una señal muy débil la que está emitiendo en intensidad, aunque la frecuencia sea muy grande, 150 MHz, lo amplificaron con láseres solitónicos hasta el punto de que se podía ver la frecuencia. Una preciosidad. La hicieron pasar por un bioordenador de ondas, que existe también, que lo diseñaron ellos, que es capaz de coger y fijar esa información, copiarla íntegramente, y se la pasaron a otro láser que ya estaba copiada ya, como si éramos el disco duro, para que lo emitiera, para que emitiera esa misma frecuencia con ese mismo patrón. Pero entonces se fueron ¿a dónde? A otra cámara donde tenían un embrión de rana. ¿Y qué hicieron? Cogieron el láser y emitieron el láser, que tiene mucha más intensidad de frecuencia, pero emitiendo la misma frecuencia, 150 MHz, extraída ¿de quién? De la salamandra, sobre el embrión de rana. ¿Y qué salió? Una salamandra que se hizo madura, tuvo salamandritas normales, las cuales también se quedaron embarazadas y tuvieron salamandritas normales, sin ninguna aberración cromosómica de ningún tipo. Anda ya, hombre, no pueden hacer eso. Está hecho, publicado.
Luego ya llegó un momento y dijeron, concho, entonces ¿por qué no hacemos esto también un poquito más lejos? Cogieron a una familia de ratas de laboratorio y las pincharon a todas un fármaco que le funde el páncreas, un tóxico pancreático, y le fundieron el páncreas a todas, con lo cual todas diabéticas insulino dependientes. Sí o sí. Ahí bien. ¿Qué pasó entonces? A todas menos una. Voy. A todas menos una que se llevaron a 20 kilómetros de distancia a otro laboratorio. Esto es espectacular. Y allí esta que estaba sana, porque no la habían pinchado ni habían hecho nada, le abrieron la barriguita, los sinvergüenza, y le extrajeron el páncreas, sano, el cual está vivo durante unos minutos, unas horas. Sin el páncreas sano, porque esta era la rata que no la habían pinchado. A las que estaban pinchadas y todas diabéticas porque le habían fundido el páncreas, la dejan en un laboratorio. Se llevan a la única que no la han pinchado, que es de la misma familia y está sana, porque no la han pinchado, tiene su páncreas normal, y se la llevan a otro laboratorio a 20 kilómetros de distancia. En ese laboratorio a 20 kilómetros de distancia le abren la barriguita y le extraen el páncreas. Ponen el páncreas en la cámara y como hay células que están vivas todavía, están emitiendo el patrón de información de ¿qué? Selectivo de páncreas, porque son células pancreáticas. Eso es lo alucinante. Y entonces cogen y captan, amplifican esa señal, la captan, la pasan por el bioordenador de onda y la emiten en un pulso, como hace su teléfono cuando le da un mensaje, una llamada perdida a alguien. ¡Ping! Y le da a ese alguien, a quien usted ha puesto en el número, y emiten al espacio. Instantáneamente se curan las ratas del otro lado. Es fuerte. Lo cual demuestra que no se rige por espacio-tiempo. Y si no se rige por espacio-tiempo, ¿a través de qué lo hemos hecho? Del campo cuántico, del campo totipotencial. ¡Qué fuerte! Cuesta, ¿verdad? Entenderlo no, lo que cuesta es aceptarlo, porque entenderlo no será que no me estoy desgañitando para explicarlo bien. Sí, lo explicamos. Es como no es cuestión de entendimiento, es cuestión de aceptación. Es que es muy importante ese detalle. ¿Solo llegaron hasta los ratones? Y tú no aceptas esa buena pregunta por el campo cuántico, que es totipotencial, no se rige por espacio-tiempo. Entonces inmediatamente, ¿qué hicieron? Darse cuenta de una cosa, de que quien estaba hablando de sanación a distancia podía tener razón. Quien estaba hablando de presentir una cosa que todavía no ha pasado, ¿cómo es posible eso? Podía tener razón, siempre y cuando estuviera conectando con lo mismo que nosotros acabamos de conectar ahora. Un campo que no se rige por espacio-tiempo. Y por lo tanto el presente, el pasado, el futuro es una cosa que solo se da aquí abajo, no se da en ese campo. Si yo entro en ese campo, me puedo adelantar a los acontecimientos y prevenir un accidente antes de que ocurra, un terremoto antes de que ocurra, y sentirlo como tal. Otra cosa es que me hagan caso, o que yo mismo me lo crea, pero que lo confirmo. Pero eso puede hacer que yo piense en una persona y de pronto sienta que a esa persona le está pasando algo, y luego descubra que le está pasando algo. O que yo sienta a una persona que me han dicho que le está pasando tal cosa, me meta en meditación y le mande una energía y un pensamiento y una intención. Y cuando el pensamiento, la intención y la acción van en la misma dirección, eso es una bomba. Y a través de que lo hace, instantáneamente la otra persona me cuenta luego y me llama, dice, oye, tú me hiciste algo el otro día a las 11 y tal. Dice, porque tenía un dolor en el riñón y se me quitó. Eso es la curación a distancia. Estos hombres lo entendieron. ¡Wow! Dijeron, a ver si van a tener también razón en lo que habla de moto. ¿Saben quién es el tío de la moto? Sí. Sí. El agua. El de los mensajes del agua, ¿no? El de los mensajes del agua. Que resulta que se ponen a meditar sobre un agua y a decir te amo, te amo, te amo, luego cristalizan ese agua congelándola, miran por el microscopio electrónico el patrón de congelación y es una preciosidad. Y se ponen a decir te odio, te odio, te odio, te odio, congelan ese agua con esa vibración, la cristalizan, miran por el microscopio y se encuentran una aberración de cristales desconexos hechos polvo y destrozados. Es ese moto, ¿no? Si no, buscan ustedes ese moto y lo ven. Entonces estos tíos dijeron, ¿y si el moto tuviera razón? Ya que hemos visto que hasta los sanadores a distancia la tienen. Pues el moto vamos a ver qué pasa. Y dijeron, ¿y si esta frecuencia la pudiera yo grabar en el agua? Y entonces la hicieron. Y lo grabaron en el agua. Y le diera yo ese agua a la persona o al animal y sería información. Se grabaría en el agua y entonces comprobaron que el agua mantenía esa información, mantenía y resonaba esa frecuencia, y por lo tanto el patrón de información que esa frecuencia llevara, con lo cual yo podía meter una frecuencia con un patrón correcto de información, meterla en un agua, darle el agua a una persona y ya está. O con un patrón inverso, si en tu organismo se ha metido un virus, llámese VIH, y yo descubro cuál es el patrón de emisión del VIH,
porque tengo cámaras, tengo láseres solitónicos y todo, puedo luego construir un patrón inverso, me lo hace mi ordenador de onda. Con lo cual yo meto un patrón inverso a través del agua, cargado en el agua, te tomas una gotita y estás metiendo en tu sistema, que eres 78% agua, en toda tu célula, estás metiendo un patrón de información. No, esto no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Eso no va por ahí. Tú metes en tu organismo un patrón de información con una frecuencia inversa. ¿Por cuál? Por resonancia inversa, a igualdad de frecuencia, la puedo romper y me cargo el virus. Siguiente artículo, lo publican. Y el siguiente artículo, ¿por qué no se puede curar el cáncer y el SIDA? Escrito por todos ellos. Tercer artículo, no hubo. Cerraron el laboratorio, los echaron a todos. Literal, los echaron a todos. Se cerró el laboratorio. Eso no quita para que ellos ya se lo contaran a mucha gente y haya mucha gente en el mundo ahora mismo trabajando en esa dirección y con esas historias. Y funciona divinamente. ¿Qué pone eso de manifiesto? Y ellos lo cuentan en un artículo. Cuidadito con todas aquellas frecuencias electromagnéticas que en un determinado momento, por resonancia, puedan bloquear las frecuencias de ustedes. Ejemplos. Ejemplos, por favor. Antenas de telefonía móvil, ordenadores, wifi, todos los emisores microondas, todos los emisores de frecuencias electromagnéticas, campos electromagnéticos, las oficinas, todos esos. ¿La televisión? Todo lo que sea generación de campo electromagnético. Porque luego hay otra cosa. Luego está el magnetismo celular, que es el equilibrio magnético de la célula, que la hace más receptiva o menos receptiva. ¿A qué? A que penetren esas ondas electromagnéticas. Entonces, si usted está sometido a campos electromagnéticos continuamente porque vive encima de un transformador de alta tensión, está debajo de unos cables de alta tensión, o está en una oficina todo el día lleno de aparatos, ordenadores y toda la historia, pues está usted poniéndose en riesgo de ¿qué? Eso es lo que yo decía. Está usted ahora ¿cómo? Con la pata descolocada, a contrapié. ¿Qué ocurre? Que en una situación de ese tipo su capacidad de respuesta es ínfima. Ese es el padre que ha llegado a casa después de perder el trabajo con el coche roto, la chaqueta y toda la historia. Entonces, en ese momento, un conflicto emocional, plin, de nada, produce una catástrofe. Porque puede penetrar. ¿Por qué? Porque su emisora, que es el ADN, tiene grandes dificultades para llegar ¿a qué? A sus genes, a decirles, oye tío, que ya no puedo más. Aquí hay un ruido en el sistema y los genes al final, ¿qué ocurre? Que se desconectan por ruido en el sistema. ¿Qué son nuestras emociones? Ruido en el sistema. Si ustedes quieren lo vemos en clave de ruido. Todo es ruido. Todo aquel ruido que impida que usted escuche su verdadera resonancia interna, que es lo que está emitiendo su ADN. Coño, ¿cómo se llamaba eso? El silencio, ¿no era así? ¿El silencio interior, por casualidad? ¿Era el silencio interior? Ahora resulta que estos que decían que había que meditar tenían razón. Joder, ¿cómo se está poniendo el tema? Bueno, visto cómo va esto, mejor que lo demos para mañana. Y habíamos venido a ver Hammer, ¿no? Hammer actualizado significa eso, que no podemos echar por tierra todas estas cosas. Que no podemos echar por tierra que los alimentos están contaminados hasta las orejas. Que están emitiendo patrones frecuenciales porque llevan genes activados frutos de ¿qué? Del transgenismo. Porque tenemos transgénicos por todos lados. Que estamos, por lo tanto, en una guerra total y absoluta de frecuencias transportadoras de información que pueden bloquear nuestras propias frecuencias. Que, por lo tanto, tenemos que estar muy bien alineados en el tiempo ahora en que vamos a vivir y en el que estamos viviendo, perfectamente alineados. Que eso significa en resonancia con nosotros mismos, en una actitud coherente interna, donde quitemos toda fricción de lucha, de afanes, de deseos incontrolados, de apegos, de todo lo que usted quiera en la mayor medida posible, para que no nos pille con el pie descolocado. Porque está el ambiente, cada vez que te descuide, ¡pah!, te pega. Y así está pasando lo que está pasando, que no caben en los hospitales. Que no hacemos nada más que crónicos y crónicos y crónicos, y que ya encontrar una persona sana es una vis raris. ¿Sí o sí? Pues para mañana seguimos con toda esta barbaridad, porque hay barbaridades más grandes que se las voy a contar mañana. Pero esta ya nos implica que podemos empezar a hacer, cuidarnos de eso, que es protegernos de esas historias, ir metiéndonos en esa idea, no vivir como estúpidos pensando que no pasa nada. Cuidado con las antenas de telefonía móvil, tienen 40.000 explicaciones en la televisión y en todos lados de sitios donde las han puesto, que se está muriendo la gente a chorros. Yo he visto programas de televisión, los tengo grabados. Que no le hagan caso, eso ya es otra cosa. Pero cuando tú en un barrio de 400 personas en un pueblo de Málaga tienes 140 cánceres coincidiendo, que han aparecido todos cuando han puesto la antena en mitad del barrio,
Claro, y entonces te encuentras que hay familias donde tienen 3 y 4 individuos de diferentes edades con cánceres de todos los colores. Ves eso y haces un estudio de población, es decir, una epidemiología, te vas a un sitio donde no hay la antena y no existe esa cantidad de cánceres, te tienes que preguntar algo. Aquí lo estamos viendo todos los días. El jueves en el País Vasco, en Bilbao, han contratado a un zahorí en Hacienda porque había cantidad de cánceres y bueno, ha salido en la prensa, en todos los sitios, ha detectado las zonas, las personas donde se ubicaba, y muy interesante. Bueno, aquí hay un ayuntamiento de un pueblo aquí que no voy a nombrar, que dan a una plaza del pueblo. Ese ayuntamiento tiene a su izquierda, bueno, no voy a dar muchos datos, bueno, ahí están el ayuntamiento, la delegación de Hacienda y los juzgados. En los juzgados han puesto un montón de antenas. Yo tengo ya casos del edificio enfrente, que es el ayuntamiento. En el ayuntamiento un día se han presentado empleados de Hacienda a preguntar por escrito, o sea que eso entra por escrito, ¿cuántos casos de cáncer hay en ese edificio? Las chicas que han recibido el informe, ¿cómo preguntáis esto? Porque nosotros estamos comidos. Se han puesto ellas mismas de memoria y han sacado solo de memoria de los que conocen en el mismo edificio, que es el ayuntamiento, 24 casos. En el edificio de Hacienda, que son los preocupados que han venido para acá, hay 26. Ahora falta que diga el juzgado lo que hay, pero entre dos edificios de un pueblo, que son tampoco, eso pueden ser delegaciones muy importantes, que haya 48 casos, es alucinante. ¿Me entiendes? Es alucinante. Porque si la incidencia de cáncer fuera así, en el resto de la población estamos condenados a la extinción, pero ya nos quedan 3 telediarios. Afortunadamente no es así. La de Majadahonda, que salió en todos los medios de comunicación y en todo, que salió hasta el fiscal de Madrid diciendo que iba a hacer un estudio epidemiológico, y yo dije, tú no sabes dónde estás metido. Eso no lo haces ni borracho. Antes pasa por encima de mi cadáver que hacer un estudio epidemiológico. Yo no le conozco de nada, ni se lo dije, fue un pensamiento que yo tuve. Y efectivamente, no acabó no haciendo el estudio epidemiológico. ¿Cómo va a hacer el estudio epidemiológico que va a demostrar esta barbaridad? Claro. No te van a dejar. Y el hombre que iba con buena intención, al final se lo pararon, siendo el fiscal jefe de Medio Ambiente de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Nadie le podía parar. Pues alguien le pudo parar y no se hizo. ¿Por qué? Porque una persona de allí levantó la liebre, se le murió su mujer y empezó a investigar, porque es que lo que veía no le parecía, y se encontró en 3 edificios de 4 pisos nada más, 3 edificios de 4 pisos, 64 casos de cáncer en los 3 últimos años, que era cuando se habían puesto todas las pantallas de la antena. Bueno, pues ahí se tapó también, y así sucesivamente, un profesor de un instituto de Gijón, yo lo tengo eso todo recopilado, por supuesto, se puede hacer, aprovecha a los chavales de COU para hacer un estudio epidemiológico, preguntando por las casas y por las calles y por todas las historias, de una gran antena puesta en un, no sé qué ciudad fue del norte de España, en lo que es el cono de emisión de la antena. Entonces fue buscando y el grado de acercación, de cercanía a la antena, y se quedaron flipados. Casi lo echan del instituto por haber utilizado a los alumnos para eso. O sea, no lo que descubrieron, no importa, sino el haberlo utilizado para semejante historia. Y hizo un trabajo de campo, pues como un ejercicio de respeto. Pero se le ocurrió semejante historia y era impresionante. Y lo comparó con otro cono donde no estaba la emisión. Y pues no, era así. O sea, que en todos los sitios donde se ha hecho una epidemiología, pero vamos, las epidemiologías se las hace la propia gente, que se asombra de lo que hay. Institucionalmente te dicen que eso no está demostrado. Pero sin embargo se están cerrando muchas de ellas y quitando, porque los jueces están aplicando el principio de precaución, que significa que la carga de la prueba tiene que ir sobre la empresa que la pone. No es usted quien tiene que demostrar, señor ciudadano, que esto es malo, sino él, que es inocuo. Y como no puede, ante la duda, ¡pumba!, la quitan. O sea que si quisiéramos las quitábamos. ¿Y lo mismo con los satélites? No, eso hay que dispararlos para que se caigan. No, pero los satélites funcionan igual, claro. Igual, ¿no? Es lo mismo. Nos vemos mañana. Venga, gracias. sí, pero... Estaba saltando.